Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí presentes representando a la Fundación Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, con la producción y en las redes sociales hoy Paulina Fátima, debido a un triste acontecimiento. Falleció la madre de nuestro productor Carlos Santana. Le damos nuestro más sentido pésame a Carlos Santana y al resto de la familia. Que descanse en paz la señora Santana. Y desgraciadamente todos vamos por ese camino, pero tenemos que llegar. Y ahora, como siempre, empezamos con un comentario sobre lo que está pasando en todo lo que nos concierne, que a nosotros lo único que nos concierne es la libertad de nuestra patria. Vamos a empezar por algo que pasó hace ya meses, cuando la Fundación Rescate Jurídico hizo una proposición a la dictadura cubana de enviarle, a raíz del último huracán que azotó Pinar del Río violentamente el año pasado, mandar $5 millones en ayuda para hospitales y comidas para los damnificados del ciclón y los hospitales. Pero con la condición, primero, que se tenía que dejar saber que esa ayuda venía del exilio cubano. No tenían que nombrar la fundación, pero sí tenían que decir que era del exilio cubano. Y después, que la dictadura no podía poner sus manitas en ese cargamento de medicina y equipo médico que íbamos a mandar. Tenía que ser manejado por organizaciones no lucrativas, especialmente iglesias, para repartir y organizar la repartición de dicha mercancía. No lo aceptaron, pero a raíz de eso, un grupo de pastores que han hecho ese tipo de entrega de medicina y comida en Cuba durante muchos años, se pusieron en contacto con nosotros y dijeron que ellos podían hacer eso y que si queríamos hacerlo, podíamos dar un viaje de prueba. Aceptamos el reto y contribuimos $100 y pico mil, 160, algo de eso, en equipos que ellos consiguieron y nosotros pagamos. Escogimos entre nosotros únicamente algunos equipos especializados que nos recomendaron médicos amigos nuestros, pero en realidad este era un proyecto que manejaron los pastores que iban a Cuba. Ellos fueron muy honestos y muy claros. Ellos no querían dinero para ellos. Nosotros pagamos el costo de la mercancía, pagamos el transporte de aquí a allá en avión y pagamos el transporte interno dentro de Cuba con cuentapropistas. Los camiones no eran del gobierno, el gobierno no tocó nada, el gobierno les dejó pasar la mercancía y llegó todo, y tenemos los videos de cómo se recibió toda la mercancía. Hace varias semanas ellos volvieron a vernos que necesitaban algunos equipos para llevar a Cuba no solamente medicina, sino que querían también llevar equipos técnicos para los hospitales. No era tanto dinero como la primera vez, pero era considerable. Igual que la vez anterior, ellos nos dijeron lo que querían, buscaron dónde comprarlo y nosotros lo único que hicimos fue pagarlos. Ellos nunca han recibido dinero, nosotros les lo han pedido. Nosotros lo único que pagamos es las medicinas o los equipos y los viajes. Llegaron a Cuba, y cuando llegaron a Cuba
¿cómo se llama el pastor? Andrés, Gustavo Abraira. Y cuando llegaron a Cuba, el encargado de estos es el pastor Gustavo Abraira. Él iba con otro pastor y los cogieron en el aeropuerto y se lo llevaron, creo que para Villa Marista. Lo tuvieron 9 horas interrogando. Que qué hacía esa mercancía, que de dónde había salido esa mercancía, que se le había pagado la Fundación Rescate Jurídico y Santiago Álvarez, que qué contacto tenían con la Fundación Rescate Jurídico y con Santiago Álvarez. Y le decían repetidamente, díganos la verdad porque nosotros lo sabemos todos. Entonces le preguntaron si había estado en mi casa. El pastor dijo, ¿qué casa? ¿Donde vive el señor Álvarez? Sí. Bueno, pues sí, hemos estado allí. Dice, bueno, díganos cómo es la casa. Y no hagan cuenta porque nosotros lo sabemos. Él les explicó a grandes rasgos de mi casa. Y ellos chequeaban, aparentemente, unos planos o unas notas que tenían. Y verificaban y aceptaban eso. Le hablaron de la Casa del Río y también la misma cosa. Ellos estaban intimidándolos, dejándoles saber que ellos lo sabían todo. Lo tuvieron varias horas y quiero repetir palabras del pastor Abraira, que los trataron decentemente y los interrogaron profesionalmente, sin abusos y sin coerciones. Sí, los intimidaban un poco con la información que ellos querían verificar. Esa es una técnica de interrogatorio que es muy fácil. Eso lo usa todo el mundo. Todas las partes del mundo lo tienen. Al final, terminaron por decir que me querían mandar un mensaje. Que ellos sabían que la Fundación Rescate Jurídico, que yo dirijo, está mandando dinero para Cuba a los presos y a los opositores. Eso no es ningún secreto. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir haciendo. Que ya los vamos a coger y que los vamos a coger todos y van a tener que pagar las consecuencias. Que deje de hacerlo porque si no los van a coger, los van a quitar el dinero. Óigame, le voy a contestar ahora. No vamos a dejar de hacerlo, igual que no nos han podido coger hasta ahora, no nos van a poder coger. Pero quiero seguir adelante. Que sepan esos señores de la seguridad del Estado que como tenemos buena referencia de ellos, según el pastor Abraira, los trataron decentemente. Queremos decirles que nos parece increíble que hombres decentes, honestos y éticos, como parecen ser ustedes, estén al servicio de la dictadura. Debían estar tratando de llevar la democracia a Cuba. Y queremos decirles que ustedes serían bienvenidos en cualquier gobierno que surja en Cuba para reemplazar a la dictadura que lleva 60 y pico de años destruyendo nuestra patria. Los hombres decentes que no tengan las manos manchadas de sangre ni que vivan de la corrupción siempre van a ser bienvenidos a reconstruir a una Cuba donde no haya venganzas, simplemente haya justicia. Ustedes aparentemente califican para ese artículo. Por favor, piensen lo que está pasando por Cuba. Piensen que Cuba exportaba carne, exportaba vegetales, exportaba azúcar en grandes cantidades. Ya ha habido años que ha habido que importar azúcar. La carne ni se ve. Los vegetales escasamente para los turistas. Y ustedes, cuando se vaya la dictadura y los bribones que la dirigen, no van a tener espacio en esos aviones y no van a tener dinero fuera de Cuba para sobrevivir. Ustedes lo que tienen que hacer es no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y la solución en Cuba es derrotar a la dictadura.
nosotros no somos enemigos de ustedes. Nosotros somos enemigos de los que están acabando con Cuba cada día más. Cuba nunca, desde que tomó el poder, esta llamada revolución, nunca ha tenido un año mejor que el otro. Todos los años han ido en decaída. Y cuando tenía un año que podía sobrevivir, no era por el sudor de la frente de la revolución ni de los trabajadores. Eso se gastaba y se malgastaba en artículos de capricho del bribón total que ya no está y de los que quedaron. Cuba nunca tuvo un año donde la producción del pueblo cubano fuera mejor que el anterior. Si podían vivir un poco mejor unos años que otros, era porque los que lo mantenían a ellos para utilizarlo como lo utilizaron en Angola, y un lugar, una pila de lugares donde los cubanos fueron a morir al servicio de la Unión Soviética, les pagaban para eso. Como están pagándoles a los médicos que los sacan de los hospitales y de darle servicio a la población para que sean mercenarios en los países donde son alquilados. Y quiero terminar por decirle que muchas gracias por haber tratado a esos pastores como se lo merecen. Ahora tenemos otro problema que ha surgido. Esas medicinas y esos equipos que fueron para allá fueron incautados por la dictadura y le dijeron que no. A los pocos días, la persona encargada de la distribución en Cuba de los bienes que son donados a los hospitales y a las organizaciones benéficas, llamaron al pastor Abraira y le dijeron que lo recogiera, que podían recogerlo, que iban a ser entregados enteramente de vuelta para ser repartidos. Pero hay un problema muy grande. Una de las cosas que le dijeron los 4 coroneles que estaban interrogando, tenientes coroneles, perdón, que estaban interrogando a los 2 pastores, fue que esos medicamentos, había medicamentos que estaban destinados a envenenar pozos en Cuba y que había unas muletas que Orlando González Landi les había entregado que estaban envenenadas para que el que las tocara se muriera. Aquí está Landi para hablar de eso también. Pero el pastor les contestó, bueno, si la muleta hubiera estado envenenada, yo estaría muerto, porque el Landi me la dio en su mano, de la mano de él a la mano mía. Y medicinas o químicos para envenenar a los pozos, nunca hemos visto nada de eso. El problema que hay ahora es que ellos lo van a devolver después de haberlo tenido en su posesión 2 o 3 semanas. Esperemos que otros agentes de la dictadura que no sean tan éticos ni tan decentes como ustedes no los hayan envenenado y no sea esto más que una artimaña para después acusarnos a nosotros. Estén claros que estamos haciendo a la luz pública las amenazas de ustedes públicas. Si algo pasa con esos medicamentos o con esas muletas o con lo que sea, los responsables no somos nosotros, son ustedes. Nosotros llevamos las cosas de buena fe. Ustedes la incautaron y lo que pase con esas cosas de ahora en adelante es responsabilidad de ustedes. Landi, ¿cómo fue el asunto de la muleta? Bueno, primero un saludo a nuestro pueblo y bienvenido a estos 2 agentes de la seguridad, bienvenido al consejo que les dio Santiago. Deberían unirse a ese pueblo, no seguir compartiendo la desesperanza del pueblo con ese régimen dictatorial. Otra cosa que quiero destacar, nosotros tenemos un enemigo común, nunca lo hemos negado,
pero el pueblo nuestro siempre ha sido el mismo. Nuestro pueblo ha sido el mismo. Nosotros, a pesar de ser enemigos de la dictadura, no nos hemos olvidado nunca de nuestros niños, nuestros ancianos. Esos medicamentos que reciben los supuestos terroristas de Miami, los supuestos enemigos, incluyendo estas muletas, son donaciones de personas que tienen el corazón todavía dentro de Cuba, que nos llaman a nosotros, porque la mayor parte del medicamento es comprado y va directo de los laboratorios médicos, va directo al aeropuerto. En esta ocasión, al enterarse muchas personas, porque nosotros no hacemos esto escondido, al enterarse muchos cubanos que trabajan en el sistema médico, nos regalan cajas de medicamentos que aquí ya están obsoletos porque hay demasiado inventario. Y aquí tenemos buenos sentimientos, no los botan, los donan a nosotros y a muchas otras organizaciones. Con la mano del corazón lo agradecemos. Y tratamos con estos pastores que llevan 20 y pico de años haciendo esto gratuitamente, sin ánimo de lucro para ellos, lo llevan a cada rincón de Cuba. A los hospitales de ellos, porque ellos son los dueños absolutos de Cuba. A pesar de que nosotros, aparentemente dicen que son nuestros enemigos, nosotros nos quitamos la venda esa de enemigo de ellos. Nosotros a esos hospitales que se atiende el pueblo de Cuba, que ellos son los dueños, nosotros no tenemos la más mínima rencor, ni la más mínima idea de no hacerlo por enemigo. Entonces estos oficiales me acusan de que el señor Orlando González es un terrorista y envenena. Incluso se dan a la tarea de gastar recursos en ir a ver a la familia de los presos para decirle que nosotros les mandamos dinero. Ellos tienen las pruebas cuando confiscan los teléfonos, que la única conversación que hay con la Fundación Rescate Jurídico es cómo están de salud, qué se necesita. Si en realidad hubiese habido algo malo, alguna orden de violencia, algún veneno, esos pastores estuvieran condenados y fusilados en 72 horas como han hecho ellos durante toda su historia. Nosotros, a pesar de ser enemigos de la dictadura, seguimos tratando de ayudar a ese pueblo. Lo que ellos deberían hacer como gobierno lo estamos haciendo nosotros los exiliados. Nosotros tenemos mucha, pero una diferencia muy grande entre el enemigo y nuestro pueblo. Vamos a seguir ayudando a nuestro pueblo, vamos a seguir ayudando a los niños con medicamentos y ojalá algún día en realidad nosotros podamos ir directamente contra ustedes. Pero en estos momentos lo único que queremos es hacer lo que no hacen ustedes. Ayudar a que le llegue una vitamina, un antibiótico, una cura, un yeso a esos hermanos que son parte nuestra y deberían ser también de ustedes. Mi mensaje: está bueno de persecución con su pueblo, está bueno de decir que el enemigo, que los terroristas somos nosotros, cuando ustedes siguen haciendo y deshaciendo. Llevan 60 y pico años martirizando un pueblo cansado, hastiado. Mi mensaje es el mismo que Santiago: el pueblo no es nuestro enemigo, los enemigos del pueblo son ustedes. Y le abrimos los brazos a esos oficiales de inteligencia cubanos. Es hora que se pongan de parte de la población. Es hora de que le reclamen a los títeres y a los puestos de en Cuba, que es hora ya de que Cuba tenga el mismo derecho que tienen los pueblos libres. Bueno, este es el programa de la Fundación Rescate Jurídico, la voz de la oposición, que se transmite por Radio Martí, sábados y domingos, 8 de la mañana, 8 de la noche, y martes a distintas horas, y por la poderosa el 670 en su dial, los sábados a las 10 de la noche.